En la segunda planta de la Biblioteca Central nos esperan unos textos y unas fotos que estamos seguros nos harán pensar. Cada uno podrá sacar las conclusiones que considere, pero especialmente tendrá la oportunidad de ver cómo las mujeres son las que han marcado y han señalado en muchas ocasiones demasiadas con doliente cruz unos años en los que lo mismo perdemos que conseguimos conquistas en todos los ámbitos. En este recorrido por la historia nos acompañó un compañero que si sabe de algo, que sabe de mucho, es precisamente de eso, historia. Bueno, pues porque uno de los retos y de los objetivos claves de nuestro foro desde que arrancamos es divulgar quiero decir socializar, o sea, llevar a la ciudadanía y a los institutos y a los colegios lo que fueron las grandes luchas del siglo XX, ¿no? Y las grandes conquistas también, y también lo que queda por conquistar. Y desde ese punto de vista, digamos, el tema de la mujer es transversal y yo diría que es el gran símbolo de las conquistas del siglo XX. Ya se ha visto en muchos sitios y en otras provincias también, en Huelva, en Granada, en fin, en muchos institutos, que es nuestro objetivo clave, en asociaciones de vecinos también, y creo que no tengo en la cabeza el cuadrante, pero creo que pronto va a la Diputación Provincial con el tema de la mujer y luego algún centro cívico también. Bueno, nos hemos basado el grupo de historiadores que hemos hecho el proyecto, lo que hemos intentado, bueno, en fuentes, básicamente en fuentes archivísticas, algunos testimonios orales, investigaciones que ya están hechas, y lo que hemos hecho de alguna forma es organizarlas, darle sentido y crear un relato que vaya contándonos cómo la mujer a principios del siglo XX estaba todavía anclada en el espacio doméstico absolutamente, sometida en todos los sentidos al varón, y empezó una liberación que llamaríamos aquí la conquista del espacio público. La clave de la exposición es cómo pasamos del espacio privado, del hogar, al espacio público, entendiendo que eso es la clave de la liberación de la mujer. Sí, tiene 4 partes porque es un poco la historia de España, ¿no? Es reciente. La primera parte sería el cambio de siglo, digamos 19-20, hasta la Segunda República. Esa es la primera modernidad. Las grandes ciudades, el influjo de Occidente, del resto de Europa, el hecho de que la mujer poco a poco va cambiando, digamos, su sometimiento al poder clerical, que es muy importante, al discurso religioso. Y bueno, y cómo también va cambiando las modas, por ejemplo el pelo lo gascón, la desaparición del corsé, que es fundamental, aunque parezca una frivolidad, pero es muy importante, la incorporación al mundo educativo, la incorporación al mundo judicial, en fin, las primeras políticas también, y esa sería la primera parte de la exposición. Pues esta es la segunda parte de la exposición y aquí cristaliza todas las luchas anteriores, las conquistas que se visualiza un poco. Hay que entender también que no todo es, digamos, homogéneo, sino que hay que diferenciar las mujeres que viven en el espacio urbano, que lo hacemos, las mujeres ricas, que tienen más posibilidades de acceder a un montón de... y lo que serían las mujeres pobres, las campesinas, las que viven en el mundo rural, que tardan mucho más en incorporarse a la lucha y en recoger los beneficios de esa lucha, ¿no? Pero la Segunda República, de alguna forma, lo que hace es cristalizar política y socialmente toda la lucha anterior. Podríamos decir, lo decimos en la exposición, que la mujer pasa de ser el típico ángel del hogar, que es una especie de sublimación de su papel, a ser una ciudadana. Por primera vez en la historia de España se convierte en ciudadana. Ese es el logro clave. ¿Qué quiere decir eso? Pues que accede con cierta igualdad de oportunidades, al menos formal, pero al derecho al divorcio, que es fundamental. Incluso sistemas de prisiones con Victoria Kane, porque hasta entonces las mujeres no eran culpables, eran más bien pecadoras que culpables, ¿no? Y aquí, bueno, pues se igualan a los hombres y tienen un sistema carcelario que es de alguna forma imitado por Europa, por ejemplo por Francia, ¿no? La incorporación al mundo sindical, la incorporación a los derechos sociales y laborales, el derecho al voto, que es absolutamente fundamental en el 33, y que se consigue con esfuerzo y con lucha transversal. Ahí hay mujeres de derecha, digamos, que representan a la burguesía, como puede ser Clara Campoamor, junto con militantes, luchadores de la izquierda, y se consigue ese inmenso logro histórico como es que las mujeres puedan votar y ser plenamente ciudadanas. Así que la República de alguna forma sintetiza las conquistas sociales que se forjan anteriormente, ¿no? Bueno, pues digamos que todo para la mujer fue un desastre, ¿no? Hay muchos historiadores, muchos especialistas que dicen que la gran derrotada de la guerra civil fue básicamente la mujer, incluso las vencedoras, porque también perdieron sus derechos, aunque no fueran muy conscientes de ello en algunos casos, ¿no? Y en pues el franquismo lo que supone arrasar todo lo que se consiguió en la Segunda República. La mujer vuelve a estar sometida al marido, al esposo, al padre,
permanentemente. La mujer carece de derechos, por ejemplo, jurídicos, su incorporación al mundo del trabajo se ve como una especie de atentado contra la maternidad. A la mujer se vuelve a considerar básicamente como madre y como cuidadora en el espacio doméstico y deja de ser ciudadana y vuelve a ser de alguna forma en un marco patriarcal súbdita del varón. Eso es lo que fue el franquismo. Pues bueno, llega el final del franquismo, tanto franquismo, la transición, y aquí se da un fenómeno que caracteriza este periodo, yo creo que de manera ejemplar, y es la lucha entre, digamos, la combinación, la unidad, la unión, entre la lucha política por las libertades y la lucha feminista por la igualdad con el hombre. Ahí los dos campos de lucha se unen, de manera que luchar contra la dictadura era también luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, y al contrario, luchar por la recuperación de los derechos de la mujer era intentar terminar con la dictadura. Ese es el momento, llega la lucha en las universidades, la lucha en las fábricas, las primeras organizaciones feministas, no solamente aquí, sino en toda Europa, todavía en cierta clandestinidad. Barcelona y Madrid, como siempre, son los ejes que tiran del motor de las reivindicaciones, y aquí se fragua de alguna manera, se articula el movimiento feminista que hoy existe y que hoy da sentido a la lucha, ¿no? La historia avanza y retrocede, no es lineal, y en este caso yo creo que estamos asistiendo a un retroceso generalizado de los derechos, digamos, populares, y entre ellos los derechos de las mujeres, y fundamentalmente los derechos de las mujeres. Por eso acabamos la exposición dando una señal de alarma en el sentido de que no podemos estar satisfechos, nada de triunfalismo, sino que la lucha continúa y se ha hecho mucho en el sentido de la igualdad, digamos, legal, pero en el campo de la igualdad real queda casi todo por hacer, ¿no? Y bueno, tenemos los grandes retos del presente, ¿no? Que fundamentalmente es acabar con la violencia de género, con la violencia machista, que es la gran lacra, que de alguna forma lo que vuelvo a decir no es que sigue habiendo un predominio en muchos hombres de la visión patriarcal, de que la mujer debe estar sometida al varón, y digamos se le agrede porque se rebela contra esa posición, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto, y junto a ello la igualdad salarial, ¿no? La brecha salarial sigue siendo tremenda, y por resumir, que las conquistas sociales y jurídicas y reales sean efectivamente las que esperemos que en este siglo XXI lleven una igualdad plena entre hombres y mujeres, ¿no? Pero parece que seguir luchando. Bueno, sí, pues, hemos pensado mucho en eso, ¿eh? Pues bueno, tiene mucha letra y eso puede ser una crítica, pero lo hemos hecho queriendo, ¿no? Porque también nos parece que hay que exigir a la gente el esfuerzo de leer y de enterarse. Estamos en una ciudad demasiado cómoda, que parece que todo entre por la imagen y todo lo que no sea visual no nos interesa, y conscientemente lo hemos hecho, ¿no? Bueno, ¿a quién va dirigida? Pues va dirigida básicamente a la sociedad. No es una exposición académica, no está dirigida a los que ya saben más o menos lo que ocurrió, sino que está dirigida precisamente a los que no lo saben o los que saben solamente una parte. O sea, a la gente que puede verla aquí en esta biblioteca, a los institutos, a los colegios, a las relaciones vecinales, a los centros cívicos. Ese es nuestro objetivo, llegar a la ciudadanía de base para que de alguna forma cambien las conciencias y se incorporen a lo que sigue siendo la lucha por la igualdad. 4 tiempos bien definidos por los que hacer un recorrido de la mano de las mujeres. Con Luis aprendimos que debemos de alimentar las ganas de saber quiénes fuimos para reafirmarnos en lo que queremos ser